Una de las primeras descripciones macroscópicas del movimiento browniano fue hecha en 1908 por el físico francés Paul. Él hizo las siguientes consideraciones: si una partícula grande comparada con las dimensiones atómicas se introduce en un fluido, entonces, de acuerdo a la hidrodinámica, va a experimentar una fuerza opuesta que depende de su velocidad. Por ejemplo, cuando agregamos café con unas partículas medianas a un vaso de agua de temperatura ambiente, vemos cómo se disuelve esta en el contenido en una velocidad X. Cuando lo hacemos en un vaso de agua de temperatura a 2 grados, las partículas se disuelven más lentamente. Por el contrario, cuando lo hacemos en un vaso de agua que está a una temperatura de 35 grados, las partículas tienden a disolverse más rápido. Por ende, el contenido o su solvencia es mayor comparada con los diferentes contenidos. Esto se debe al movimiento que tiene o a la velocidad que genera las partículas con respecto a la velocidad y a la fuerza del agua. Como por ejemplo, cuando nosotros nos introducimos a una piscina y como partículas el ser humano ejerce un movimiento digamos, el agua se opone al movimiento. Esta fuerza de oposición se debe a la viscosidad del fluido. Mientras mayor sea la velocidad con que se mueve el cuerpo dentro del fluido, mayor será la fuerza de oposición o de fricción que éste genere. Descrito lo anterior, vemos que al introducir una partícula grande dentro de un fluido, aquella experimenta fuerzas debido a las colisiones que sufre con las moléculas del fluido. Esta vista se genera por la gran cantidad de colisiones que ocurren en cada instante. Esta segunda fuerza varía de forma violenta. Ello significa, por ejemplo, que si hacemos observaciones de la partícula browniana en una escala de tiempo de orden en segundos de fuerza, debido a las colisiones, varía mucho, pues en un segundo habrán muchas colisiones. Las partículas colisionan unas contra otras y dependiendo pues la fuerza del agua o la velocidad, esto genera más movimientos independientes.